Gracias, presidente, para presentar mi voto particular. Mexicanas y mexicanos, hoy es un día aciago para nuestro país. Hoy concluye un esfuerzo de muchos años por parte de quienes no comparten el sentimiento de patriotismo, por parte de quienes no comparten la defensa de la soberanía, por parte de quienes no comparten el amor por México. Hoy consuman la traición más grande a nuestra nación. Señoras y señores senadores del PRI, del PAN y del Verde Ecologista, con las legislaciones que ustedes van a aprobar en este pleno, se cierra un ciclo de la historia de las instituciones de nuestro país, aquel abierto en 1938 con la expropiación petrolera, que significó el triunfo de la reivindicación popular formulada por el Constituyente de 1917, para que las riquezas naturales contenidas en el subsuelo mexicano no permanecieran concentradas en unas cuantas manos y, en cambio, fueran aprovechadas soberana y libremente para el progreso del país y en beneficio de todos y todas las mexicanas. Con el presidente Lázaro Cárdenas del Río, la Constitución y su legislación secundaria en materia de hidrocarburos inició ante el abuso, la esterilidad económica para el país y la explotación depredadora que llevaban a cabo las compañías extranjeras. Inició, repito, la construcción de un modelo petrolero nacional que buscó claramente dos objetivos: usar los hidrocarburos para satisfacer las necesidades que planteaba la industrialización del país y construir un organismo operador que permitiera al Estado mexicano no solo la explotación que se requería de los yacimientos, sino la administración independiente de un recurso estratégico, objeto de la ambición internacional y clave por su aporte dinerario para superar la extraordinaria pobreza de la gran mayoría de las y los mexicanos. Sin embargo, hoy, pese a la experiencia, la mayoría priista, panista y verde ecologista empujan el péndulo de la historia hacia atrás, con una legislación que busca desmontar no solo a Petróleos Mexicanos, sino destruir un sistema de propiedad y control públicos de la industria petrolera que ha aportado enormes recursos económicos para el desarrollo del país. Lo hacen bajo la divisa ideológica de que el imperio del libre mercado superará los beneficios de la empresa pública y la exclusividad del Estado en la explotación petrolera. El modelo petrolero que ustedes presentan tiene como propósito crear un ambiente desregulado en todas las actividades de la industria petrolera, en la exploración, extracción, transporte, almacenamiento, transformación, refinación, petroquímica, comercialización y distribución de combustibles en el país. Una desregulación no para formar un mercado libre y abierto, como rezan ideológicamente muchos de los artículos de las leyes que aquí discutimos, sino para crear un mercado de unos cuantos competidores, un mercado oligopólico que regionalmente continuará comportándose como un monopolio, solo que ahora privado, donde las empresas participantes crearán un sistema de precios donde cobrarán rentas monopólicas. Y ese será uno de los costos que pagará la economía mexicana. La propuesta que el PRI, el PAN y el Verde Ecologista sostienen no garantiza la seguridad energética, no impulsa el desarrollo nacional, tiene un alto impacto social negativo. La nación pierde propiedad y soberanía sobre los recursos no renovables, disuelve la rectoría del Estado y contiene elementos
graves de inconstitucionalidad. Escúchelo bien, senador Penchina, que ha afirmado todo lo contrario. Sí hay violación a la Constitución, a esa Constitución que se reformó en diciembre pasado. De manera específica, la magnitud de las reservas de petróleo con que cuenta el país es el dato duro fundamental de su seguridad energética. Hasta ahora es un dato que en realidad aporta Pemex con la auditoría de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Es un dato que nos permite cuantificar la magnitud de petróleo descubierto y que subyace al ritmo de extracción presente. Como hasta el momento hay un solo operador, la cifra es aquella que diga el auditor. En cambio, de aquí en adelante, de acuerdo a la fracción cuarta del artículo cuarto de lo que será la nueva ley de hidrocarburos, las reservas mexicanas de petróleo surgirán como la sumatoria de todos los contratos y asignaciones según el régimen aplicable, fiscal aplicable. Es decir, que la seguridad energética del país dependerá de la altura fiscal de la contribución que tenga que hacer cada una de las empresas titulares de contratos, concesiones. Ustedes, señores senadores, señoras senadoras del PRI, del PAN y del Verde, en realidad entienden y creen que es conveniente que el factor determinante de la seguridad energética del país se pueda garantizar a partir de una conveniencia fiscal de los operadores privados. Hasta ahora hemos discutido el aporte de la industria petrolera al desarrollo del país a partir del tema de proveeduría, el contenido nacional en los proyectos petroleros, pero es evidente que hay muchos otros elementos como es el aporte fiscal, el suministro oportuno y de calidad en el caso de los combustibles y otros. Pero el artículo 82 de esta ley establece, ni más ni menos, que los criterios que tomará el regulador para fijar los precios y tarifas de los bienes sujetos a su autoridad. Particularmente la fracción segunda de este 82 dice que para el efecto tomará en cuenta la estimación de costos para producir el bien o prestar el servicio, así como la obtención de una rentabilidad razonable que refleje el costo de oportunidad del capital invertido, el costo estimado de financiamiento y los riesgos inherentes al proyecto, entre otros. ¿Alguien en esta sala podría tener una idea cercana sobre cuál será la rentabilidad razonable que pedirán los actores dominantes de los mercados energéticos que están construyendo? De otro modo, durante décadas, Pemex ofreció precios que permitieron florecer a muchas empresas grandes, medianas y pequeñas, hasta que al gobierno se le ocurrió establecer un sistema virtual de precios de oportunidad. Ahora, ese modelo se establece claramente en la ley y será parte de una ventaja para aquellas empresas que puedan realizar una gran parte de sus transacciones como operaciones intrafirma, un elemento de indexación de la industria mexicana con la estadounidense, pues no hay duda que ese será el mercado relevante para definir el esquema de precios y tarifas del regulador. Este esquema será un factor que golpeará gravemente a la pequeña y mediana empresa, que depende de los precios que definan los grandes jugadores en una industria que es sumamente concentrada. Por otra parte, las referencias a una industria parapetrolera o de proveeduría no parte de la realidad que establece el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En gran medida, los contenidos de la ley en este tema, en los artículos 46 y 125 de esta ley que discutimos, o en los transitorios, son solo discursivos o francamente demagógicos. El artículo 1106 del Telecán, del capítulo de inversiones, señala lo siguiente: que ninguna parte podrá imponer requisito para alcanzar un determinado grado o porcentaje de contenido nacional, por lo que solo
lo podrán aplicar en todo caso a Pemex, no a las empresas privadas. La ley que se va a votar implica un elevado impacto social negativo, aun cuando se quiso retirar la palabra expropiación del texto legal. Eso solo ha demostrado el grado de improvisación que tuvieron durante la reforma constitucional, pues aun cuando desde la oposición lo advertimos, la mayoría no quiso corregir. Ahora, cualquier abogado de empresa que pretenda un predio, si no lo logra con los elementos que establece la ley secundaria, podrá apelar a la ley superior para lograr la expropiación. El fondo del tema es que una actividad de lucro particular, como lo son prácticamente todas las actividades del sector energía, se ha establecido que son prioritarias respecto a cualquier otra actividad y por ello las superficies necesarias para su instalación y operación son objeto de expropiación. Así lo establece el artículo 68, no se modificó. Para las actividades sujetas a permiso, por ejemplo, un ducto que vaya a una empresa privada será prioritario sobre la agricultura de un ejidatario o comunero. Pero el impacto social negativo de esta ley que ustedes van a aprobar también se extenderá a la economía popular. La indexación de los precios de los energéticos a los precios internacionales va a generar graves trastornos sobre una gran población pobre, en un país donde la distribución del ingreso tan desigual es una de sus características estructurales. Por eso, el artículo 124 de esta ley plantea ya con toda claridad lo que ocultaron en la reforma constitucional: la desaparición de los subsidios a los energéticos, el gas licuado, del petróleo, la electricidad y las gasolinas. ¿De cuánto estamos hablando? De 200 o 300 mil millones de pesos que las familias mexicanas tendrán que sufragar vía incrementos del petróleo. ¿En cuánto aumentará el costo del microbús, de los transportes para la movilidad cotidiana? El costo del transporte llegará a ser una quinta parte o un tercio del ingreso diario de una familia de bajos recursos. Y ustedes lo saben, señoras y señores del PRI, PAN y Verde Ecologista. El problema que están abriendo en la economía popular no se solucionará estableciendo en un decreto que el consumo de los más pobres es un asunto de la Secretaría de Desarrollo Social, porque los precios los fijará el mercado de acuerdo al margen de rentabilidad que las empresas que controlen esos mercados decidan obtener. El tema es de dónde saldrán los recursos para un Estado que dejará de percibir el 100% de la renta petrolera que antes obtenía. En otras palabras, sabrán ustedes, señoras y señores senadores del PRI, del PAN y del Verde, cuántos millones de familias mexicanas verán reducido su nivel de vida y cuántas serán totalmente inviables. Pero este proyecto de ley de hidrocarburos que hoy discutimos es en realidad un proyecto para desarticular a Pemex. En distintos artículos como el 42 y 43 se mandata a distintas autoridades para que actúen directamente a fin de evitar que Pemex altere el buen funcionamiento de los mercados. Son, dirán ustedes, dispositivos de disuasión contra el monopolio, contra el operador dominante del mercado. Pero la Constitución, aun con la reforma de diciembre, sigue considerando áreas estratégicas de la exploración y extracción de hidrocarburos. Y en esos casos dice que la intervención del Estado no será considerada como un monopolio, es decir, que en ningún lado se estableció que estas actividades se abrían al libre mercado, pues en ese sentido la exploración y extracción se debieron de excluir del artículo 28 constitucional. De igual manera, los artículos 12, 13 y 14 y otros vinculados a través de los cuales Pemex, sus subsidiarias o filiales comparten o ceden el control y o la propiedad de activos por cualquier vía en actividades estratégicas, son violatorias de los artículos 25 y 28 constitucionales. En realidad,
desde la reforma constitucional se ha introducido deliberadamente un altísimo grado de confusión en el concepto de exclusividad de las tareas que se asignan al Estado para la explotación de hidrocarburos. Sin embargo, el concepto de dominio directo de la nación sobre los hidrocarburos establecido en los párrafos cuartos y sexto constitucionales siguen prevaleciendo intactos, lo cual lleva a considerar el mandato del párrafo séptimo como un caso particular. Concluyo, señor presidente. Es evidente que la reforma energética, a juzgar por los más diversos estudios de opinión pública, es desaprobada por la gran mayoría de la población. Sin embargo, las familias y la mayoría de los empresarios no alcanzan hoy a mirar los efectos negativos que traerá sobre su economía. Cuando estos efectos se hagan presentes, la reacción popular podrá dirigirse con toda claridad hacia los autores y responsables de esta agresión al interés superior de la nación y de las familias. Se dirigirá contra ustedes, señores del PRI, del PAN y del Verde. Por nuestra parte, desde el PRD, vamos a informar a la población hasta el límite de nuestras posibilidades para empujar juntos con el pueblo, como en 1938, que el péndulo de la historia, restaurar los derechos y la soberanía plena sobre el uso y aprovechamiento de nuestros recursos naturales. Vamos a lograr la consulta popular. Presidente, por tanto, solicito a esta soberanía desechar en su totalidad el dictamen de las Comisiones Unidas de Energía, Estudios Legislativos, primera, del proyecto de decreto porque se expide la Ley de Hidrocarburos y se reforman diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera, Ley Minera y Ley de Asociación Público-Privadas. Y dos, otorgar el trámite que se refiere al numeral 2 del artículo 209 del Reglamento del Senado de la República. Muchísimas gracias. Gracias, senador. Tiene luz.